Ahora sí, vale. Vale, gracias Berta y gracias por haber contado conmigo para esta mesa. Bueno, la idea a la hora de preparar la mesa era que nosotros no nos extendiéramos mucho, entonces pues yo voy a intentar cuadrar mi exposición en un máximo de 15 minutos justamente para dar luego tiempo a que la gente intervenga. Si veo que hay cuestiones que no hay tiempo a desarrollarlas, pues pueden quedar para el debate posterior. El tema que yo quiero abordar lo tenéis ahí en la presentación, y ya que es la representación del sujeto, pues bueno, pues he intentado buscar un tema en el que yo pudiera decir algo en una mesa con este título, y en concreto el tema de la representación del sujeto en la teoría de la decisión. La teoría de la decisión es un campo de investigación relativamente fecundo en las ciencias sociales, y bueno, pues sobre eso quiero hablar. Vamos a ver si funciona esto. O sea, Valeriano, comprueba que en el lateral esté puesto no como cursor, sino como presentación. Hay una pestañita en un lateral. Y igual es eso. Es que nos pasa mucho. Bueno, pues voy a suponer que puede que haya gente que esté bastante puesta en la teoría de la decisión, pero voy a suponer que la gente tiene unos conocimientos muy rudimentarios y puede explicar cosas muy sencillas inicialmente, y luego al final pues sí que abordaré temas filosóficos, digamos, de más calado, sin nada. Una manera de plantear lo que es la teoría de la decisión, y es una manera que puede resultar más chocante o más llamativa, puede captar la atención para la gente que es de filosofía, recurrir a un ejemplo histórico bastante conocido, y es el ejemplo de bueno, cuando Pascal en el siglo XVII se plantea la cuestión de si debo creer o no debo creer en Dios. Pascal tiene un planteamiento con respecto a esto, al decir que Pascal era profundamente católico, pero Pascal fue también, aparte de filósofo, físico y matemático, y bueno, pues el famoso dilema de Pascal se puede representar como tenéis ahí arriba. Entonces Pascal, cuando está argumentando a favor de si Dios existe o no existe, pues plantea la cuestión de una forma tanto curiosa. Dice, bueno, pues no tengo una absoluta certeza, supongamos que no tengo una absoluta certeza sobre si Dios existe o no existe, pero igual, independientemente de que yo eso no lo sepa, igual me conviene adoptar una posición a otra con respecto a la creencia o la no creencia en Dios. ¿Cómo resuelve Pascal el dilema? Pues Pascal simplemente lo que dice es, lo que viene a decir, simplificando mucho, es me conviene creer que Dios existe, tanto si eso es verdad como si no es verdad. ¿Por qué? Porque si creo que Dios existe, puedo ganar mucho, y si no creo que Dios existe y luego Dios existe, puedo perder bastante. La matriz de decisión sería esto que tenéis ahí, modernamente se llamaría una matriz de decisión, pero fijaos que hay 4 posibilidades. Por mi parte, vamos a suponer que eso sean acciones, puedo decidir creer, decidir no creer, y por otra parte hay 2 estados de cosas posibles, que Dios exista o que Dios no exista. Si Dios existe y yo creo, pues seré recompensado con una vida eterna gozosa, contemplando. La ganancia ahí es infinita, positivamente. Si Dios existe y yo no creo, me condenarán al fuego eterno también y será un sufrimiento indescriptible. El coste que me puede suponer creer en Dios y que Dios no exista, pues bueno, pues puede ser relativamente mínimo. El coste que me puede suponer, pues solo es de un blanco, que no crea que Dios no existe y que yo no crea en él tampoco. Y aquí el factor determinante es que la recompensa sería infinita en caso de crear, y la pérdida sería infinita. Entonces, planteado así, dice Pascal, bueno, me conviene creer que Dios existe. Si no existe, mala suerte. Pero si existe, me voy directamente al cielo. Si no creo, como exista, me voy directamente al infierno. Bien, este es un ejemplo, es conocido por todos, y nos sirve cuando Pascal plantea esto, pues Pascal se estaba convirtiendo en uno de los antecedentes de la teoría de la decisión. Es un ejemplo que tiene sus más y sus menos, probablemente encuentro otro ejemplo más adecuado, pero creo que sirve para captar un poco el rasgo que yo quiero señalar. La idea aquí es que la mejor decisión que el sujeto puede tomar, en este caso es una decisión un poco particular, es una decisión con respecto a qué creer, no es una decisión a cómo actuar,
sino con respecto a lo que cree. Pero la mejor decisión que puede tomar el sujeto en una situación como esta es hacer aquello que más le conviene, que más rentable, entre comillas, le sale. Entonces, ese planteamiento está formado de un modo un tanto tosco, pero ya digo que es un antecedente de lo que, digamos, del enfoque que se desarrolla modernamente con mucha más precisión en el campo de la teoría de la decisión. Bueno, ¿qué es la teoría de la decisión? Aquí tenéis pues, una descripción muy sucinta de lo que es la teoría de la decisión, ¿no? Cuando comenzó a ser desarrollada de una forma sistemática a mediados del siglo XX y bueno, pues ha sido un campo de interés para científicos sociales, economistas, sociólogos, psicólogos, matemáticos también y por supuesto los filósofos. Los filósofos se han ocupado de ella y ahí abajo tenéis algunos nombres, algunos de los nombres más conocidos. Entre los filósofos Frank Ramsey, Richard Jeffries, David Lewis, no lo hacen mucho, matemáticos, psicólogos. Bueno, simplemente las ideas aquí sería, es un campo de estudio interdisciplinar y es un campo de estudio cuyas repercusiones, por lo menos hasta el momento, han sido la filosofía, porque los filósofos estamos en todas partes, y las ciencias sociales. Y bueno, sí que es un campo bastante dinámico. Dentro de la teoría de la decisión hay como tres grandes campos de investigación, tres grandes áreas. Esto simplemente lo digo de una forma muy descriptiva. La teoría de la decisión individual, por supuesto la teoría de la decisión se ocupa de decisiones, y del problema que preocupaba a Pascal. A Pascal no le preocupaba tanto la decisión, sino el hecho de la creencia en Dios, ¿no? Pero bueno, se ocupa de las decisiones. Entonces dentro de la teoría de la decisión tenemos como tres grandes campos. Un campo que es la teoría de la decisión, se habla de teoría de la decisión cuando se refiere a la teoría que toma, en la situación de Pascal, a la teoría que toma el sujeto cuando el único involucrado en esa decisión es él. Pero todo el mundo supongo que había hablado de la teoría de juegos y la teoría de la elección social es un campo desarrollado más recientemente, bueno, recientemente, en los años 60 y 70, que ocupa sobre todo a economistas, politólogos, sociólogos, y sería otro campo. La diferencia entre el primero, la teoría individual propiamente dicha, la teoría de juegos y la teoría de la elección social es sencillamente que, como he dicho, en el primer campo, las elecciones, la elección del sujeto no está condicionada por las elecciones que tomen otros sujetos, mientras que en la teoría de juegos, los típicos problemas de teoría de juegos es que tengo que hacer yo teniendo en cuenta que mi oponente o mi compañero o mi tiene que colaborar o no tiene que colaborar, o puede colaborar o no puede colaborar. Digamos que eso introduce una complejidad. Yo aquí simplemente lo menciono, aunque luego al final diré algo sobre eso, pero para que quede claro que la teoría de la decisión se ha desarrollado inicialmente desde el punto de vista de la decisión puramente individual, pero digamos que el modelo se puede complicar más teniendo en cuenta cuáles son las decisiones de los otros. Bien, ¿cómo plantea la teoría de la decisión se ocupa de las decisiones? La primera pregunta es ¿cómo plantea las decisiones? ¿O cómo se plantean las decisiones en la teoría de la decisión? Hemos visto el ejemplo antes de Pascal. Ahora podemos ver un ejemplo más sencillo y que sí que tiene que ver con, ya no con que tengo que creer o no, sino con tomar una decisión. Una situación muy simple. Es si contrato un seguro, pago un seguro, a todo riesgo para mi coche no lo pago. Bueno, supongamos que tengo que decir eso. Es una decisión que me conviene hacer. Bueno, ahí obviamente el factor más relevante es la probabilidad que yo tenga de tener un accidente. Depende. ¿Cuál de las dos acciones en principio para mí es preferible? Vamos a tener en cuenta que al sujeto solamente le importa en este momento la cuestión del dinero. ¿Vale? Obviamente no pagar el seguro. Si yo tuviera la certeza de que no voy a tener ningún accidente, probablemente no pagaría un seguro de riesgo. Pero puedo tener un accidente. Si a mí me preguntan cuál de las acciones para ti es más rentable, no pagarlo. Pero como cabe la posibilidad de que tenga un accidente, tengo que valorar. O sea, de alguna manera tengo que compensar la utilidad de cada una de esas acciones con cómo sea el mundo, con qué es lo que ocurre ahí fuera. Por eso, yo a las acciones les puedo atribuir inicialmente un valor, una utilidad en bruto. Para mí, no pagar el seguro tiene más utilidad, puesto que no me cuesta dinero que pagarlo. Ahora bien, eso siempre lo tengo que compensar con qué ocurre en el mundo. Tengo que de alguna manera ponderar una cosa con otra.
Por eso, cuando se habla del valor de las acciones, no cuenta el valor en bruto, digamos, de la acción, sino el valor esperado de la acción. Esto es una noción que está sacada de la teoría de la probabilidad y del juego de azar, aplicada, sacada de este campo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Bueno, lo que todos hacemos ahí, ¿qué es? Pues de alguna manera calculamos cuál es la probabilidad de que vamos a tener un accidente. Si yo el coche lo voy a utilizar esporádicamente y voy a hacer muy pocos kilómetros con él, pues lo tengo en cuenta, porque supongo que eso va a hacer más improbable el accidente. Si yo lo utilizo mucho y hago muchos kilómetros, pues igual, esos son factores que tenemos en cuenta. De una forma u otra, nosotros atribuimos una probabilidad a cada uno de esos estados. Entonces, yo tengo que tener en cuenta tanto el valor que tiene la acción en bruto, como la probabilidad de los estados de cosas que pueden ocurrir. Si rellenamos esto, en la siguiente, esto es la explicación, lo que acabo de decir, es lo mismo que he dicho. Al final, el segundo párrafo me dice, cabe distinguir pues entre el valor de una acción y su valor esperado. El valor esperado de una acción tiene en cuenta no solo el coste-beneficio en bruto, digamos, sino también la probabilidad de los posibles resultados. Si es muy probable que yo tenga un accidente porque he tenido mucho recientemente y porque hago muchos kilómetros con el coche, igual me conviene pagar el seguro. Claramente. Entonces, vamos a suponer que rellenemos esa... Vale, supongamos que el seguro me cuesta 300 euros y que mi coche vale 12.000. Eso sería la parte de decisión. Si pago el seguro y tengo un accidente, bueno, no me cuesta más que el coste del seguro, que son 300 euros, el coche me lo paga. Si no tengo un accidente, yo he pagado el seguro igual, me cuesta 300, pongo negativo porque en este caso es un coste. Si no pagara el seguro, no tuviera el accidente, cero. Coste cero, eso sería lo mejor. No tendría el accidente y además no me habría gastado nada de dinero. Pero es que si no pago el seguro y tengo un accidente, me cuesta el coche, porque no me lo pagan. Ahí tendría 12.000, supongamos. Bien, entonces nos dice, en la teoría de la elección nos dice, bueno, ¿qué debería hacer en esta situación? ¿O cuál sería la elección más, luego hablaré de racional? Bueno, calcule usted la utilidad esperada de cada una de esas acciones. Y para calcular la utilidad esperada, los teóricos de la decisión hablan de utilidad, no hablan de valor. Aquí tampoco, tal y como estamos hablando, no nos hace falta ser mucho más preciso. Pero diga, calcule usted el valor esperado, la utilidad esperada de cada una de esas acciones. Lo podemos calcular. ¿Cómo se calcula? Bueno, tengo que tener en cuenta el valor de cada una de esas acciones, la utilidad de cada una de esas acciones, y tengo que tener en cuenta, como acabo de decir, la probabilidad que yo atribuya a cada uno de esos estados de cosas. Supongamos que soy un conductor bastante precavido, que tampoco hago 50.000 kilómetros al año en el coche, y me parece mucho más probable que no voy a tener un accidente que sí que voy a tener. Y por tanto, pues, si a mí me dijeran, ¿cuánto estimas tú que es la probabilidad de tener un accidente? No hace falta que yo te diga, pues muy poco probable. Pues bueno, la probabilidad de 0 a 1, supongamos que la probabilidad de tener un accidente fuera 0,1. De no tener un accidente, de tener un accidente fuera 0,1. Luego, no tenerlo sería 0,9. Con estos datos yo ya puedo calcular la utilidad esperada de cada acción. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Lo que hago es ponderar el valor, la utilidad, multiplicándolo por la probabilidad. Es decir, cuando más probable sea un hecho, más pesa en mi decisión. Cuando más improbable, al multiplicarlo por un valor más bajo, menos pesa. De esta manera yo calcularía la utilidad esperada de cada una de las acciones. De la acción, contratar el seguro o no contratarlo. Lo calculo multiplicando, como veis, la probabilidad que atribuyo a tener un accidente y a no tenerlo por el coste de cada una de esas acciones. Y me dan unos valores. Ese valor que obtengo es la utilidad esperada de cada una de las acciones. Es decir, la utilidad esperada de la acción A1 son menos 300 euros. A1 es contratar el seguro. La utilidad esperada de no contratar el seguro son menos 1.200. ¿Y qué? La respuesta estándar dentro, y esto es fundamental, la teoría de la decisión es: elija usted aquella opción que maximice la utilidad esperada. En este caso, maximice la utilidad esperada, la que sea más valiosa para mí. ¿Con cuál pierdo menos? Con A1. Por tanto, contrate el seguro. Si jugáis con los números, veréis que si las probabilidades hubieran sido inversas, igual sí que me convenía contratar el seguro. Si la probabilidad de tener un accidente hubiera sido 0,9 y no tengo 0,1, pues. O si el coste del seguro hubiera sido
muy alto o el coste de mi coche muy bajo. Todos son factores que tengo que tener en cuenta. Vale. Como la utilidad esperada de A1 es menos 300, la de A2 es menos 1200, maximizo la utilidad esperada y, bueno, aplico el principio de maximización de la utilidad esperada y contrato seguro. Esto sería la versión, digamos, estándar de la teoría de la decisión. Para la versión estándar de la teoría de decisión, el principio de maximización de la utilidad esperada es un principio básico. Y veremos qué implicaciones puede tener eso con respecto a la racionalidad. Bueno, pasamos adelante. Una cuestión, esto ya va mucho más adelante. Un par de cuestiones antes de llegar a esto. La teoría de, a lo mejor alguien se está preguntando, pero esto, no podemos entrar en detalles, pero esto está diciendo cómo actuamos o cómo deberíamos actuar. Es decir, la teoría de la decisión se entiende en términos descriptivos o se entiende en términos normativos o ¿qué es esto? Vale. La teoría de la decisión tiene una doble dimensión, tiene una dimensión descriptiva y una dimensión normativa. Los psicólogos se han aproximado a ella, los economistas también, en principio, desde una posición descriptiva, o sea, con intención de dar cuenta de las decisiones que toman los sujetos efectivamente. Pero también tiene una dimensión normativa, y la dimensión normativa es la que más ha preocupado tradicionalmente a los filósofos. ¿Por qué? Muy sencillo, porque la dimensión normativa me está diciendo ya no tanto cómo decido de facto, sino cómo debo decidir. Y cuando debo decidir entre distintos cursos de acción, inmediatamente hay una noción muy cara a los filósofos que se introduce, que es la racionalidad. O sea, si yo me acerco a la teoría de la decisión y me centro en su dimensión normativa, el problema de la racionalidad obviamente me va a salir. Entonces la respuesta ¿TD es normativa o es descriptiva? Pues tiene una dimensión descriptiva que se ha trabajado, tiene una dimensión normativa sobre la que se ha discutido. La normativa tiene que ver con la racionalidad de las acciones, obviamente, y en algunos puntos es difícil deslindar cuando uno está en lo normativo y cuando está en lo descriptivo. Pero es importante tener esto en cuenta porque hay argumentos que pueden valer contra TD cuando se aplica descriptivamente y no valen contra TD cuando tiene un enfoque normativo, o viceversa. O sea, es interesante cuando discutimos ver en qué nivel estamos. De hecho, los intereses de quienes se aproximan a TD varían mucho si lo hacen desde una perspectiva puramente descriptiva, así lo hacen desde una perspectiva normativa. Yendo ya al tema, el tema de la charla es la representación del sujeto. Aquí la pregunta es, bueno, después de toda esta historia que nos has contado, ¿qué puedes decir de la representación del sujeto en la teoría de la decisión? Es decir, ¿cómo se representa el sujeto, un sujeto que decide de acuerdo con esa teoría? Desde luego hay ciertos presupuestos. Por supuesto aquí no hay lugar a empezar a discutir cómo se justifica el principio de maximización de la utilidad esperada, entre otras cosas porque la justificación es a partir de unos axiomas en una discusión técnica que podemos comentar después, pero no es lo que nos interesa y nos alejaría del tema de la mesa. El tema de la mesa, entonces, eso lo dejamos aparcado. Vamos a suponer que el principio de maximización de la utilidad esperada funciona y tal. La cuestión ahora es, suponiendo eso, ¿cómo se representa el sujeto en la teoría de la decisión? ¿Qué conceptualización del sujeto hay ahí? Y luego la otra pregunta sería ¿qué tiene eso que ver con las sociedades capitalistas? Que ya por ahí a ver. Vale. Desde luego el sujeto, tal y como aparece en TD, hay ciertos presupuestos muy generales que yo creo que serían difíciles de cuestionar, los más generales. Por ejemplo, pues que la conducta humana es una conducta propositiva, es decir, que persigue objetivos, que persigue fines. Luego, otro de los presupuestos es que el sujeto tiene cierta capacidad de elegir entre alternativas. Una cuestión radicalmente determinista, bueno, en principio eso no es. No hay un compromiso, o sea, se admite que el sujeto tiene margen de libertad. Se considera también que las estimaciones que el sujeto hace de cómo va a evolucionar el mundo, sus creencias sobre eso y sus objetivos son los factores más relevantes para explicar qué decisiones toma y qué decisiones debería tomar. Eso dicho así tampoco parece cuestionable, me parece a mí.
Y un punto también muy importante es que se asume que la toma de decisiones se realiza en muchas circunstancias donde la información es incompleta, donde yo tengo que decidir con lo que tengo y Dios puede existir, Dios puede no existir, puedo tener un accidente, no puedo tener un accidente. Bueno, y eso parece una situación bastante realista. Muchas decisiones que hemos de tomar en nuestra vida las tomamos sin tener una conciencia clara, por supuesto, de lo que va a ocurrir y sin tener toda la información disponible, y aún así tenemos que actuar, ¿no? Pero digamos que estos son unos presupuestos muy básicos que se pueden concretar pues ahí, ¿no? Con el sujeto, cómo se representa en TV, qué características tendría. Por empezar, es un sujeto libre, en el sentido este, que tiene distintos cursos de acción disponibles. Es un sujeto no omnisciente en el sentido de que no es capaz de predecir con exactitud los estados de cosas que van a hacerse reales en el mundo. Puede calcular las posibilidades, pero en principio son puras posibilidades y debe actuar teniéndolas en cuenta, pero no sabe cuál va a ocurrir. Si lo supiera, probablemente no dudaría a la hora de tomar muchas decisiones, como hemos visto con lo del seguro. Si estuviera muy claro que voy a tener un accidente, pues no lo contrato y ya está. Y luego una característica interesante, no sabía cuál es mi mencionar, ¿verdad? ¿Me quedan 3 minutos? Vale. Lo del sujeto equipado, no sabía cómo llamarlo. Sujeto equipado significa lo siguiente. Todo el aparato formal que aplica la teoría de la decisión presupone que el sujeto tiene ya ciertas creencias, se llaman creencias, porque son grados de creencia con respecto a lo que va a ocurrir, y tiene ya unos objetivos, unas preferencias. Digamos que la cosa es, si tú dame tus preferencias, dame tus estimaciones, y a partir de ahí sacaremos cuál es la decisión más correcta. Pero, ¿cómo se generan esas creencias? ¿Y cómo se establece ese orden de preferencias? ¿Y cuál es el contenido? Sobre eso TD no entra. Eso hay que tenerlo claro. Y por eso digo, necesito un sujeto equipado, es decir, el sujeto me tiene que venir ya con eso. Y con eso relleno y aplico. Y aplico el principio de maximización, que lo puedo justificar con unas axiomas, etc. Pero digamos que la teoría de la decisión no se ocupa de discutir cuáles son los fines objetivos que persigue el sujeto, y tampoco el orden de preferencia entre ellos, y tampoco cuáles son sus estimaciones sobre lo que puede ocurrir. Igual mis estimaciones acerca de mi probabilidad de un accidente o no están equivocadas, pero bueno, sobre eso no se entra, porque vete a saber cómo las has sacado, igual decir una moneda al aire, da igual, sobre eso no entra. Y en ese sentido se necesita un sujeto equipado. A partir de ahí, de todas estas ideas, ¿se puede extraer alguna conclusión sobre TD? Pues hay dos bastante claras. Por una parte, sería una cuestión muy subjetivista. Muy subjetivista. ¿De qué? De la racionalidad. Vale, si tenemos la racionalidad. Sería muy subjetivista porque no hay ningún criterio intersubjetivo para decir este sistema de preferencias es incorrecto, este es mejor que este. El juez último es el propio sujeto. O este sistema de creencias, estimaciones, no, este tipo de comparaciones intersubjetivas no se plantean. En ese sentido es muy subjetivista. ¿Es individualista? Yo ya no lo tendría tan claro. Al principio he dicho que la teoría de la decisión tiene también tiene un campo que es la teoría de juegos y tiene otro campo que es la teoría de la decisión social. Y ahí, si por individualismo significa que se abstrae el individuo de las relaciones con los otros individuos, eso no es así. De hecho, la teoría de juegos y la teoría de la decisión social lo que tienen en cuenta es justamente que esa decisión se hace en un entorno de decisiones de otros sujetos. Por tanto, conclusión, sí que sería subjetivista, conclusión 2. Individualista no tiene por qué ser. ¿Y qué tiene esto que ver? ¿Qué tiene esto que ver con, y con eso ya acabo y lo dejo para aquí, con el tardocapitalismo? A ver. Yo creo que aquí, bueno, esto nos obliga a diagnósticos culturales así a gran escala que son un poco aventurados. Pero, en principio, podemos dejarlo para discusión. En principio, puede haber una generación muy rápida, es decir, bueno, en el fondo pues, se está defendiendo una idea del sujeto que persigue sus propios objetivos, los marca, él no tiene ninguna instancia externa, por tanto es una entronización del egoísmo. A ver, todo eso habría que precisar. Habría que precisarlo porque, simplemente voy a decir eso,
El repertorio de utilidades y el orden de prioridades, decir que es subjetivo es decir que es subjetivo, es decir, está totalmente abierto. Los ejemplos que yo he puesto, el ejemplo del seguro, del dinero y tal, pero por supuesto, el repertorio de utilidades no tiene por qué estar relacionado ni con el dinero, ni con utilidades, digamos, rentabilidad en ese sentido. Una de mis utilidades puede ser la justicia social. Y tomo mis decisiones con esa utilidad, poniéndola por delante de otras. O sea, no hay ningún inconveniente en eso. Y de hecho hay algunos autores, he mencionado al principio a Amartya Sen, que es un economista, y es un economista poco sospechoso de flirtear con posiciones ultraliberales, y Amartya Sen ha hecho contribuciones en teoría de decisión justamente en esta línea. Entonces, yo simplemente tiro eso ahí para verlos. Luego, segundo punto, ¿es un hedonismo disfrazado o algo así? Bueno, tampoco hay por qué identificar los fines o los objetivos que persigue el individuo con sus deseos, en un sentido más o menos inmediato. Algunos serán deseos, otros no tienen por qué. La teoría puede contar eso. Y por último, ¿no se está de alguna manera esa neutralidad con respecto a la racionalidad de los fines? ¿No se está de alguna manera, no supone una limitación? Obviamente, claro que es una limitación. La teoría de la decisión no se plantea discutir sobre la racionalidad de los fines. Lo hemos dicho antes. Es una discusión probablemente imprescindible, pero también es verdad que no es incompatible con la teoría de la decisión. La teoría de la decisión le dice no hay que discutir acerca de los fines. Bueno, de eso yo no me ocupo. Yo creo que ahí simplemente dejaría caer lo siguiente. Quien piense que es imprescindible, de acuerdo, pero probablemente, o sea, quien cargue con eso tiene que estar dispuesto a suministrar criterios para decir esta preferencia que tiene este sujeto es peor que esta. Me parece que eso obliga a adoptar una ética, yo creo que de contenidos, y con cierta robustez. No digo que eso no se pueda hacer, pero hay que tenerlo muy claro. Hay que tenerlo muy claro porque habrá que introducir ese tipo de control. Y no sé si algo más. Sí, la última ya. Bien, la teoría de la decisión se sigue desarrollando, se ha considerado como un campo de investigación pluridisciplinar, especialmente en las ciencias sociales. Y bueno, es verdad que la teoría de la decisión no va a resolver, yo pienso que la teoría de la decisión tiene también una motivación metodológica y forma parte de la evolución metodológica del campo de las ciencias sociales, pero es verdad que las ciencias sociales tienen problemas formidables y que la teoría de la decisión metodológicos no lo va a resolver. Aún así, bueno, parece interesante conocer al menos esos rudimentos. Si los filósofos quieren saber lo que está ocurriendo en el campo de las ciencias sociales, algo de la teoría de la decisión tienen que conocer. Entonces, simplemente la charla, pues espero que sirva para que a alguien se le despierte la curiosidad y en el debate pues podemos hablar de las sociedades tardocapitalistas y ecológicas. Gracias por vuestra atención. Gracias, Valeriano. Tiene entonces la palabra.